El error mental que bloquea tu dinero. La mayoría no lo sabe. Déjame decirte algo que puede incomodarte, pero también puede cambiar tu vida. La mayoría de las personas no tiene problemas de dinero por falta de talento, ni por falta de oportunidades, ni siquiera por falta de esfuerzo. El verdadero problema está en un error mental invisible, un patrón de pensamiento silencioso, profundamente instalado, que actúa como un freno interno para la riqueza. Un bloqueo mental que hace que el dinero se acerque y luego desaparezca, que crea oportunidades, pero al mismo tiempo genera miedo, que permite ganar, pero también perder. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas no sabe que lo tiene. Trabajan más, intentan nuevos proyectos, aprenden nuevas estrategias, pero siguen atrapadas en el mismo nivel financiero. ¿La razón? Porque el problema no está en la estrategia, está en la mente. Grandes millonarios como Warren Buffett, Elon Musk y Jeff Bezos han repetido algo que muy pocos entienden de verdad. Antes de crear riqueza en el mundo, primero tuvieron que crear una mentalidad capaz de sostenerla. Y hoy vas a descubrir el error mental que bloquea el dinero en la vida de millones de personas. Pero también vas a entender cómo liberarte de él. Porque cuando este bloqueo desaparece, algo curioso sucede. Las oportunidades comienzan a aparecer. Las decisiones se vuelven más claras, las ideas se multiplican y el dinero deja de ser un problema para convertirse en una consecuencia. Respira profundo y presta mucha atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves el dinero, para siempre. Tema 1. El bloqueo invisible que sabotea tu dinero, aunque trabajes duro. Voy a decirte algo que puede incomodar a muchas personas, pero también puede liberarte. La mayoría de la gente cree que su problema con el dinero es externo. Creen que la economía es difícil, que las oportunidades son escasas, que los ricos tuvieron suerte, que el sistema está diseñado para que solo unos pocos prosperen. Pero aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. El mayor obstáculo para la riqueza no está fuera de ti, está dentro de tu mente. Existe un error mental extremadamente común que bloquea el dinero de forma silenciosa. Un patrón de pensamiento que actúa como un filtro invisible. Un programa mental que determina cuánto dinero permites entrar en tu vida y cuánto inconscientemente rechazas. Y lo más sorprendente es que muchas personas trabajan duro durante años, incluso décadas, sin darse cuenta de que están viviendo bajo ese programa. Es como intentar llenar un vaso con agua mientras hay un pequeño agujero en la base. Puedes seguir vertiendo más agua, puedes intentar con más fuerza, con más esfuerzo, pero el resultado siempre termina siendo el mismo. El dinero llega y se va. Las oportunidades aparecen, pero desaparecen. Los proyectos comienzan con entusiasmo, pero algo siempre termina bloqueando el crecimiento. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer oportunidades constantemente, mientras otras viven en una lucha interminable con el dinero? No es casualidad, no es magia, es mentalidad. Piensa en esto por un momento. Dos personas pueden tener la misma educación, el mismo talento, incluso el mismo punto de partida en la vida, pero con el paso de los años, sus resultados financieros terminan siendo completamente distintos. Una construye riqueza, invierte, expande, aprende a multiplicar el dinero. La otra vive constantemente preocupada por pagar cuentas, sobrevivir al próximo mes o salir de deudas. ¿Qué cambió? La forma de pensar. Los grandes creadores de riqueza entienden algo que muy pocas personas comprenden profundamente. El dinero es, en gran parte, un reflejo de cómo piensas, interpretas y respondes al mundo. Por ejemplo, cuando el inversionista Warren Buffett era joven, no tenía millones, ni contactos poderosos, ni un imperio financiero, pero sí tenía algo extraordinario, una forma distinta de pensar. Mientras muchas personas veían el dinero como algo difícil de conseguir, él lo veía como algo que podía crecer con paciencia, inteligencia y visión. Mientras otros gastaban impulsivamente, él analizaba, aprendía y observaba cómo funcionaban los negocios. No era solo una estrategia financiera, era una mentalidad. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, vive atrapada en lo que los psicólogos llaman mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez no significa simplemente tener poco dinero. Significa pensar constantemente desde el miedo a perder, desde la sensación de que nunca es suficiente.
Desde la creencia silenciosa de que el dinero es difícil, complicado o incluso peligroso. Y cuando ese pensamiento se repite durante años, se convierte en un programa automático. Ese programa empieza a tomar decisiones por ti, decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que con el tiempo cambian completamente el rumbo de tu vida financiera. Por ejemplo, imagina que aparece una oportunidad de negocio. Una persona con mentalidad de escasez piensa inmediatamente: esto suena arriesgado, seguro voy a perder dinero. Pero una persona con mentalidad de expansión piensa algo diferente. ¿Cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo funcionar? Ambas personas están viendo la misma oportunidad, pero sus mentes interpretan realidades completamente distintas. Esto ocurre porque el cerebro humano tiene un mecanismo fascinante llamado sistema de activación reticular. Este sistema funciona como un filtro que decide qué información del mundo percibes y cuál ignoras. Cada día recibimos millones de estímulos, ideas, oportunidades, conversaciones, posibilidades. Pero tu mente solo percibe aquello que coincide con tus creencias. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, tu cerebro empezará a notar todos los ejemplos que confirman esa idea: crisis, fracasos, historias negativas. Pero si crees que el dinero puede crecer, multiplicarse y expandirse, tu cerebro empezará a detectar oportunidades que antes parecían invisibles. Es exactamente lo que ocurrió cuando Jeff Bezos decidió crear Amazon. En los años 90, muchas personas pensaban que vender libros por Internet era una locura. Los expertos decían que el modelo no funcionaría. Las librerías físicas dominaban el mercado, pero Bezos no estaba mirando el presente, estaba mirando el potencial. Su mente estaba entrenada para ver expansión donde otros veían límites, y esa diferencia mental cambió la historia del comercio mundial. Ahora quiero que hagas una pausa por un momento y te hagas una pregunta muy honesta. Cuando piensas en dinero, ¿qué emoción aparece primero en tu mente? ¿Tranquilidad? ¿Curiosidad? ¿Entusiasmo? ¿O aparece preocupación, estrés, miedo? Porque esa reacción emocional revela algo muy importante. Revela el programa mental que dirige tus decisiones financieras. Muchas personas dicen que quieren riqueza, pero emocionalmente sienten incomodidad cuando imaginan tener mucho dinero. Sienten culpa, sienten miedo de perderlo, sienten que no lo merecen. Y ese conflicto interno crea un bloqueo poderoso. El deseo empuja hacia adelante, pero las creencias inconscientes empujan hacia atrás. Es como conducir con un pie en el acelerador y el otro en el freno. El resultado es agotador y frustrante. Trabajas más, te esfuerzas más, pero el progreso financiero sigue siendo limitado. Ahora imagina por un momento lo que sucede cuando ese bloqueo desaparece, cuando tu mente deja de ver el dinero como un problema y empieza a verlo como una herramienta, cuando el miedo se transforma en curiosidad, cuando las oportunidades dejan de parecer peligrosas y empiezan a parecer emocionantes. Algo sorprendente ocurre. Las decisiones cambian, las ideas cambian, las acciones cambian, y poco a poco, la realidad también cambia. Por eso muchas personas dicen que la riqueza comienza en la mente, no porque el dinero aparezca mágicamente, sino porque una mente diferente toma decisiones diferentes, y decisiones diferentes crean resultados diferentes. Pero aquí viene la parte más importante. Si este error mental bloquea el dinero de millones de personas, ¿de dónde viene? ¿Por qué tantas personas desarrollan esta mentalidad de escasez sin darse cuenta? La respuesta puede sorprenderte, porque la mayoría de estas creencias ni siquiera se originan en nosotros. Se forman mucho antes, en lugares donde casi nadie piensa mirar. Y cuando descubras ese origen, empezarás a entender por qué tantas personas luchan con el dinero durante toda su vida, sin saber exactamente por qué. Tema 2. El origen oculto de las creencias que bloquean tu dinero. Ahora que ya sabes que existe un bloqueo mental que puede sabotear tu relación con el dinero, la pregunta inevitable aparece: ¿de dónde viene ese bloqueo? Porque nadie nace pensando que el dinero es difícil. Nadie nace creyendo que la riqueza es peligrosa. Nadie nace con miedo a prosperar. Esas ideas se aprenden, se absorben, se instalan lentamente en la mente, muchas veces sin que nos demos cuenta. De hecho, uno de los descubrimientos más interesantes en psicología del comportamiento es que gran parte de nuestras creencias financieras se forman antes de los 10 años de edad. Sí, cuando éramos niños. Piensa por un momento en el ambiente en el que creciste.
las conversaciones sobre dinero que escuchabas en casa, las preocupaciones de los adultos, las frases que se repetían constantemente. Tal vez escuchabas cosas como, el dinero no alcanza, los ricos son egoístas, hay que trabajar muy duro para ganar dinero, el dinero cambia a las personas, no todos pueden ser ricos. Cada una de esas frases puede parecer inofensiva, incluso realista, pero cuando un niño las escucha repetidamente, algo ocurre en su mente. Las convierte en verdades absolutas, y esas verdades comienzan a formar un mapa mental sobre lo que es posible y lo que no. El problema es que ese mapa mental sigue funcionando durante décadas, incluso cuando la persona ya es adulta. Es como un programa antiguo que sigue corriendo en segundo plano dentro del cerebro. La persona quiere ganar más dinero, pero su mente tiene un programa que dice que el dinero es difícil. La persona quiere prosperar, pero su mente tiene una creencia que dice que los ricos son egoístas. La persona quiere crecer, pero su subconsciente cree que el dinero siempre trae problemas. Entonces aparece un conflicto interno muy poderoso. La mente consciente quiere avanzar, pero la mente subconsciente intenta proteger las creencias aprendidas. Y cuando ese conflicto existe, el subconsciente casi siempre gana. Esto explica algo que muchas personas han experimentado alguna vez en su vida. Personas que reciben un aumento de ingresos, pero poco tiempo después vuelven exactamente al mismo nivel financiero. Personas que ganan dinero con un negocio, pero luego toman decisiones que terminan reduciendo esas ganancias. Personas que reciben una oportunidad enorme, pero sienten miedo de aprovecharla. No es falta de inteligencia, es programación mental. De hecho, estudios sobre comportamiento financiero muestran que muchas personas tienen lo que se llama un termostato financiero interno, un nivel de dinero que su mente considera normal. Si ganan menos que ese nivel, sienten incomodidad y buscan subir. Pero si ganan mucho más, también sienten incomodidad. Y sin darse cuenta comienzan a sabotear sus propios resultados. Por eso hay personas que ganan más dinero, pero siguen teniendo los mismos problemas financieros. No cambiaron el programa, solo cambiaron temporalmente la cantidad. Muchos millonarios han hablado abiertamente sobre este fenómeno. Por ejemplo, Oprah Winfrey creció en condiciones extremadamente difíciles. Durante su infancia hubo pobreza, inestabilidad y enormes desafíos. Pero en algún momento de su vida comenzó a cuestionar las creencias que había absorbido sobre el dinero, el éxito y el valor personal. Comenzó a estudiar crecimiento personal, mentalidad y desarrollo interno. Y ese cambio mental fue una de las bases de la construcción de su imperio mediático. No fue solo talento, fue reprogramación mental. Algo parecido ocurrió con Howard Schultz, el hombre que transformó Starbucks en una de las marcas más reconocidas del planeta. Schultz creció en una familia de clase trabajadora en Brooklyn. Su padre tuvo múltiples trabajos mal pagados y sin estabilidad. Desde pequeño vio lo que significa vivir con miedo constante al dinero, pero en lugar de aceptar esa realidad como inevitable, decidió construir una visión distinta. Una visión donde las empresas podían prosperar y al mismo tiempo tratar bien a sus empleados. Esa visión mental fue la semilla de lo que más tarde se convertiría en Starbucks. Esto nos revela algo muy importante. No es el pasado lo que determina tu relación con el dinero. Son las creencias que decides conservar o transformar. La mayoría de las personas nunca cuestiona sus creencias financieras. Simplemente las repite durante toda su vida. Así es la vida. Siempre ha sido difícil. El dinero no crece en los árboles. Pero las personas que construyen riqueza hacen algo diferente. Se hacen preguntas poderosas, preguntas que cambian la forma en que ven el mundo. Preguntas como, ¿y si muchas de mis creencias sobre el dinero no son verdad? ¿Y si el dinero puede ser una herramienta para crear impacto, libertad y oportunidades? ¿Y si prosperar no es egoísta, sino una forma de expandir posibilidades? Cuando una persona comienza a cuestionar sus creencias, algo fascinante sucede. La mente se abre, nuevas ideas aparecen, nuevas posibilidades se vuelven visibles. Es como limpiar un cristal que estuvo cubierto de polvo durante años. La realidad siempre estuvo ahí, pero ahora puedes verla con claridad. Y aquí está la buena noticia. Aunque estas creencias se hayan formado hace décadas, no son permanentes. El cerebro humano tiene algo extraordinario llamado neuroplasticidad. Esto significa que puede cambiar, puede aprender, puede crear nuevos patrones de pensamiento, puede reemplazar creencias antiguas por otras más poderosas.
Pero primero, necesitas reconocer algo. No todas las ideas que tienes sobre el dinero te pertenecen. Muchas de ellas fueron heredadas, aprendidas, absorbidas. Y si fueron aprendidas, también pueden ser desaprendidas. Y en el próximo punto, vamos a descubrir algo todavía más profundo. Vamos a hablar sobre la emoción silenciosa que alimenta este bloqueo mental. Una emoción que muchas personas sienten cuando piensan en dinero, aunque no lo admitan. Una emoción que ha frenado sueños, negocios y oportunidades durante generaciones. Pero cuando logras reconocerla y liberarte de ella, el dinero deja de ser una lucha y comienza a convertirse en un aliado para tu crecimiento. Tema 3. La emoción silenciosa que sabotea tu prosperidad sin que te des cuenta. Hay algo que pocas personas se atreven a admitir cuando hablan de dinero. No es solo un tema de números, no es solo estrategia, no es solo trabajo. El dinero está profundamente conectado con las emociones. Y entre todas las emociones que influyen en nuestra relación con la riqueza, hay una que actúa como un sabotaje silencioso, una emoción que muchas personas sienten, pero rara vez reconocen. El miedo. No el miedo evidente, el miedo que grita, sino un miedo mucho más sutil. El miedo a cambiar, el miedo a crecer, el miedo a lo desconocido que aparece cuando la vida comienza a expandirse. Muchas personas dicen que quieren ganar más dinero, pero cuando las oportunidades reales aparecen, algo dentro de ellas se activa. Una sensación incómoda, una duda, una voz interna que susurra: ¿y si esto sale mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no soy capaz? Ese miedo no siempre se expresa de forma directa. A veces aparece disfrazado de prudencia excesiva, o de procrastinación, o de perfeccionismo. La persona dice que está esperando el momento perfecto, que todavía necesita aprender más, que no está completamente lista. Pero la verdad es que ese momento perfecto casi nunca llega, porque el miedo mantiene a la mente en un estado de espera permanente. Ahora piensa en algo curioso. Muchas personas temen perder dinero, pero en realidad están perdiendo algo mucho más valioso. Están perdiendo oportunidades, porque cada oportunidad que se deja pasar por miedo rara vez vuelve exactamente de la misma manera. Y aquí aparece una diferencia clave entre quienes prosperan y quienes permanecen estancados. Las personas que construyen riqueza no viven sin miedo. Eso sería imposible. Pero han aprendido algo fundamental. Han aprendido a actuar a pesar del miedo. Por ejemplo, cuando Sara Blakely decidió crear lo que más tarde se convertiría en Spanx, no tenía experiencia en la industria de la moda, no tenía contactos poderosos, no tenía inversores, y durante mucho tiempo nadie tomó su idea en serio. Pero ella tomó una decisión simple, pero poderosa. Decidió no permitir que el miedo decidiera por ella. De hecho, en varias entrevistas ha contado que su padre tenía un hábito curioso cuando ella era niña. Cada semana le preguntaba a sus hijos: ¿en qué fallaste esta semana? No para criticarlos, sino para enseñarles que intentar algo nuevo, incluso si no funciona, es parte del crecimiento. Ese pequeño cambio de mentalidad transformó la relación de Blakely con el fracaso. En lugar de verlo como algo que debía evitar, lo empezó a ver como una señal de avance. Y esa forma de pensar le permitió construir una empresa multimillonaria desde cero. Ahora imagina lo que ocurre cuando una persona vive con miedo constante al error. Cada decisión se vuelve pesada. Cada oportunidad parece peligrosa. Cada paso hacia adelante se llena de dudas. El resultado es una vida de seguridad aparente, pero de expansión limitada. Y aquí está la paradoja. Intentar evitar todos los riesgos es, en realidad, uno de los mayores riesgos financieros que existen. Porque el mundo cambia, las economías cambian, las industrias cambian, y quienes permanecen inmóviles por miedo terminan siendo superados por quienes se atreven a avanzar. Por eso grandes líderes empresariales han repetido una idea similar a lo largo del tiempo. El crecimiento siempre ocurre fuera de la zona de comodidad. Cuando Elon Musk decidió invertir gran parte de su fortuna en empresas como Tesla y SpaceX, muchos pensaron que estaba arriesgando demasiado. Hubo momentos en los que sus empresas estuvieron cerca de quebrar, momentos en los que parecía que todo podía desaparecer. Pero Musk tenía una perspectiva diferente. Para él, el mayor riesgo no era intentar algo ambicioso. El mayor riesgo era no intentarlo. Esa mentalidad es lo que distingue a muchas personas que construyen grandes proyectos. No ven el miedo como una señal de detenerse, lo ven como una señal de crecimiento.
porque el miedo aparece exactamente en el lugar donde comienza la expansión. Si un paso no da miedo en absoluto, probablemente tampoco cambiará mucho tu vida. Ahora quiero que reflexiones sobre algo muy importante. Muchas veces el miedo al dinero no es realmente miedo al dinero. Es miedo a lo que el dinero puede cambiar. Cambiar la forma en que otros te ven. Cambiar tu estilo de vida. Cambiar tu identidad. Para algunas personas, crecer económicamente implica alejarse de viejas creencias, viejos ambientes o incluso viejas relaciones. Y ese cambio puede generar resistencia interna. Pero aquí está la verdad que muchas personas descubren tarde. El crecimiento no destruye tu identidad, la expande, no elimina lo que eres, te permite descubrir lo que puedes llegar a ser. Y cuando una persona comienza a ver el dinero desde esa perspectiva, algo poderoso ocurre. El miedo comienza a perder fuerza. La mente deja de enfocarse en lo que puede salir mal y empieza a imaginar lo que puede salir extraordinariamente bien. Las decisiones se vuelven más valientes, las ideas más creativas, las acciones más consistentes, y poco a poco, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y comienza a convertirse en un aliado para la libertad, las oportunidades y el impacto. Pero todavía hay otro factor que influye profundamente en este bloqueo mental, un factor que muchas personas nunca consideran. No tiene que ver solo con miedo o creencias, tiene que ver con la identidad, con la historia que una persona cuenta sobre sí misma. Porque existe una pregunta silenciosa que vive en el fondo de muchas mentes, una pregunta que puede determinar cuánto dinero una persona se permite ganar en su vida. La pregunta es simple, pero poderosa. ¿Realmente me veo a mí mismo como alguien capaz de prosperar? En el próximo punto vamos a explorar exactamente eso, porque cuando una persona transforma su identidad, su relación con el dinero cambia para siempre. Tema 4. La identidad financiera, la historia que decide cuánto dinero permites en tu vida. Hay una verdad profunda que pocas personas se detienen a analizar cuando hablan de dinero. No solo ganamos dinero según lo que sabemos o según lo que hacemos, ganamos dinero según quién creemos que somos. Esto puede parecer una frase filosófica, pero en realidad es uno de los principios psicológicos más poderosos que existen. Cada persona tiene una identidad interna, una historia silenciosa que repite en su mente sobre quién es, qué merece y hasta dónde puede llegar. Algunas personas, sin darse cuenta, llevan dentro de sí una identidad de lucha constante. Crecieron escuchando que la vida es dura, que el dinero cuesta demasiado, que solo unos pocos pueden prosperar. Entonces, su mente construye una narrativa muy clara. Yo soy alguien que siempre tiene que esforzarse mucho para apenas salir adelante. Y cuando esa identidad se instala profundamente, cualquier intento de prosperar genera una sensación extraña, casi incómoda, porque el cerebro humano tiene una tendencia muy fuerte. Busca coherencia entre lo que creemos que somos y los resultados que obtenemos. Si alguien cree que no es bueno con el dinero, tomará decisiones que refuercen esa historia. Si alguien cree que el dinero siempre trae problemas, inconscientemente evitará acumular demasiado. No es sabotaje consciente, es identidad. Por eso algunas personas ganan más dinero, pero rápidamente vuelven al mismo nivel financiero de siempre. Otras comienzan un negocio prometedor, pero en el momento en que empieza a crecer, sienten ansiedad y comienzan a tomar decisiones que frenan el avance. La mente intenta mantener la historia conocida. Ahora piensa en algo interesante. Las personas que construyen grandes fortunas también tienen una historia interna, pero es muy distinta. No necesariamente creen que todo será fácil, pero sí creen que son capaces de aprender, crecer y crear oportunidades. Su identidad está alineada con la expansión. Por ejemplo, cuando Reed Hastings decidió transformar su pequeña empresa de alquiler de DVDs en lo que más tarde se convertiría en Netflix, la mayoría de las personas no imaginaba que el entretenimiento mundial cambiaría radicalmente. Las grandes cadenas de alquiler dominaban el mercado. Parecía imposible competir contra gigantes establecidos. Pero Hastings no veía su empresa como una pequeña compañía limitada. Veía una organización capaz de reinventar la forma en que el mundo consume contenido. Esa visión no nació solo de una estrategia tecnológica, nació de una identidad. Una identidad que decía: somos capaces de transformar industrias. Cuando una persona o una empresa adopta una identidad expansiva, las decisiones comienzan a cambiar. Las preguntas cambian. En lugar de preguntar, ¿y si no funciona?, comienzan a preguntar,
¿qué necesitaría aprender para hacerlo funcionar? En lugar de preguntarse, ¿soy capaz? Comienzan a preguntarse, ¿qué versión de mí tendría que convertirme para lograrlo? Y ese pequeño cambio mental produce un efecto extraordinario. La persona deja de ver los desafíos como pruebas de incapacidad y empieza a verlos como etapas de crecimiento. Ahora imagina lo que ocurre cuando alguien se identifica profundamente con la prosperidad. No significa arrogancia, no significa sentirse superior. Significa algo mucho más poderoso, sentirse cómodo con la expansión. Significa entender que crear riqueza no es una traición a tus valores, sino una extensión de tu potencial. Muchas personas que hoy tienen grandes empresas comenzaron con identidades muy distintas de las que tenían en su infancia. Por ejemplo, Howard Schultz creció en un entorno humilde en Brooklyn. Durante su infancia, vio a su familia luchar constantemente con la inestabilidad financiera. Durante mucho tiempo pudo haber aceptado esa realidad como inevitable, pero en algún momento decidió construir una historia diferente sobre sí mismo. Una historia en la que podía crear una empresa extraordinaria, ofrecer oportunidades a miles de empleados y transformar una simple taza de café en una experiencia global. Esa nueva identidad fue una de las fuerzas que impulsaron el crecimiento de Starbucks. Lo fascinante de la identidad es que no es fija, no es una etiqueta permanente. Es una narrativa que puede evolucionar. Pero para cambiarla primero debemos reconocer algo importante. Muchas personas siguen viviendo con identidades que no eligieron conscientemente. Identidades formadas por comentarios de la infancia, por experiencias pasadas, por fracasos que ocurrieron hace años. Quizás alguien intentó un negocio y no funcionó, y desde entonces comenzó a pensar, yo no soy bueno para los negocios. Quizás alguien creció en un ambiente donde la prosperidad parecía imposible, y sin darse cuenta, adoptó la identidad de alguien que solo puede aspirar a sobrevivir. Pero una experiencia no define una identidad. Un momento no define una vida. Las personas que transforman su realidad financiera hacen algo muy poderoso. Reescriben la historia que cuentan sobre sí mismas. Empiezan a verse como aprendices del crecimiento, como creadores de oportunidades, como personas capaces de construir valor en el mundo. Y cuando esa identidad cambia, algo muy interesante ocurre. Las acciones empiezan a alinearse con esa nueva historia. Las decisiones se vuelven más audaces. Las oportunidades se perciben con mayor claridad. Las conversaciones cambian. Y poco a poco, el mundo responde de forma diferente. Porque la forma en que te ves a ti mismo influye profundamente en cómo actúas, en cómo hablas y en cómo otros perciben tu potencial. Pero todavía hay algo más profundo que la identidad. Algo que muchas personas ignoran cuando hablan de riqueza. No tiene que ver con estrategias financieras ni con oportunidades externas. Tiene que ver con la relación emocional que tienes con el dinero. Porque si dentro de ti existe un conflicto con la riqueza, ese conflicto terminará apareciendo tarde o temprano en tu vida financiera. Y en el próximo punto, vamos a descubrir uno de los conflictos internos más comunes que bloquea la prosperidad. Un conflicto que muchas personas llevan dentro, sin darse cuenta. Tema 5. El conflicto interno con el dinero que frena tu prosperidad. Hay algo que casi nadie admite cuando habla de dinero. Muchas personas dicen que quieren prosperar, pero dentro de ellas existe un conflicto silencioso con la riqueza, un conflicto emocional profundo. Una parte de su mente desea libertad financiera, oportunidades, expansión, pero otra parte siente incomodidad cuando imagina tener mucho dinero. Puede parecer extraño, pero ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginas, porque durante años, incluso décadas, muchas personas han escuchado ideas contradictorias sobre el dinero. Por un lado, se les enseña que deben trabajar duro para prosperar, pero al mismo tiempo escuchan frases como «Los ricos son arrogantes», «El dinero corrompe», «La gente poderosa siempre hace algo malo», «El dinero cambia a las personas». Cuando esas ideas se repiten muchas veces, la mente comienza a asociar la riqueza con algo negativo. Entonces aparece un dilema inconsciente. La persona quiere prosperar, pero no quiere convertirse en alguien que considera negativo. Quiere abundancia, pero teme perder sus valores. Quiere crecer, pero teme que el dinero cambie quién es. Ese conflicto puede permanecer oculto durante años, pero siempre aparece en las decisiones. Porque el cerebro humano intenta proteger la identidad y los valores que considera importantes. Si alguien cree que el dinero vuelve egoísta a las personas, inconscientemente evitará acumular demasiado. Si alguien cree que la riqueza crea distancia con la familia o con los amigos,
Su mente tratará de mantenerse dentro de un nivel que considera seguro. No es falta de ambición, es protección emocional. Pero aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. El dinero no cambia a las personas. El dinero amplifica lo que ya existe dentro de ellas. Si alguien es generoso sin dinero, será más generoso con dinero. Si alguien quiere crear impacto positivo en el mundo, el dinero le dará más herramientas para hacerlo. Por eso muchas de las grandes transformaciones sociales han sido impulsadas por personas que primero construyeron prosperidad. Por ejemplo, Bill Gates construyó una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo con Microsoft, pero años después decidió dedicar gran parte de su energía y recursos a causas humanitarias a través de la Bill and Melinda Gates Foundation. Esa fundación ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de salud, educación y desarrollo en diferentes partes del planeta. Sin la prosperidad que generó antes, ese impacto habría sido imposible. Esto revela algo que cambia completamente la narrativa sobre el dinero. La riqueza no es simplemente acumulación. La riqueza es capacidad. Capacidad de elegir, capacidad de crear, capacidad de ayudar, capacidad de transformar realidades. Sin embargo, muchas personas siguen viendo el dinero desde una perspectiva limitada. Lo ven como una fuente de problemas, de estrés o de competencia. Pero cuando cambias la forma en que ves el dinero, cambia la forma en que interactúas con él. Dejas de verlo como un enemigo o como algo peligroso. Comienzas a verlo como una herramienta neutral que puede utilizarse de muchas maneras. Las personas que construyen prosperidad suelen entender esto muy bien. Saben que el dinero por sí mismo no define su valor como seres humanos. Es simplemente un recurso que amplifica su capacidad de acción. Por ejemplo, cuando Richard Branson creó lo que hoy conocemos como Virgin Group, no solo estaba construyendo negocios, estaba creando plataformas para innovación, empleo y nuevas ideas. Y a lo largo de los años ha utilizado su influencia y recursos para apoyar proyectos ambientales, educativos y sociales. Eso demuestra algo importante. La prosperidad y los valores no están en conflicto. De hecho, cuando están alineados, pueden producir un impacto extraordinario. Pero para que eso ocurra, primero debes resolver el conflicto interno que muchas personas tienen con el dinero. Debes permitirte ver la prosperidad como algo compatible con tus principios, con tu propósito y con la persona que quieres ser. Cuando ese conflicto desaparece, algo muy interesante ocurre. La mente deja de sabotear las oportunidades. Las decisiones financieras se vuelven más claras, las acciones se vuelven más consistentes, y el dinero deja de ser una fuente de tensión, para convertirse en una extensión natural de tu crecimiento. Pero todavía hay un elemento más que influye profundamente en este proceso, un elemento que muchas personas subestiman. Tiene que ver con algo que escuchas todos los días, incluso cuando no te das cuenta: tus pensamientos. Las palabras que repites en tu mente sobre el dinero, el éxito y tus posibilidades. Porque las palabras no solo describen tu realidad, también la programan. Y en el próximo punto vamos a explorar cómo el lenguaje interno que utilizas puede abrir las puertas de la prosperidad o mantenerlas cerradas sin que lo notes. Tema 6. El lenguaje invisible que programa tu mente para la riqueza o la escasez. Hay algo que ocurre dentro de tu mente todos los días, miles de veces, sin que la mayoría de las personas lo note. Una conversación silenciosa, un diálogo interno constante, frases que repites mentalmente cuando piensas en el dinero, en las oportunidades, en tu futuro. Y lo más interesante es que esas palabras no solo describen lo que crees sobre el dinero, también programan la forma en que tu cerebro responde a él. Las palabras crean marcos mentales, crean expectativas, crean posibilidades o límites. Piensa en cuántas veces una persona dice frases como: no soy bueno para los negocios, el dinero siempre desaparece, es imposible hacerse rico, eso solo funciona para otros, yo nunca tendré ese tipo de suerte. Cada vez que una frase como esa se repite, el cerebro la registra como una instrucción, y con el tiempo, esa instrucción se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. No porque exista algo mágico en las palabras, sino porque el cerebro comienza a actuar de acuerdo con lo que cree que es verdad. Si una persona cree que el dinero siempre se va, tomará decisiones financieras impulsivas o descuidadas. Si alguien cree que los negocios son demasiado complicados, evitará aprender lo necesario para entenderlos. Si alguien cree que la riqueza es solo para unos pocos elegidos,
nunca se dará permiso para intentar crearla. Las palabras se transforman en filtros, filtros que determinan qué oportunidades ves y cuáles ignoras. Por eso muchas personas viven atrapadas en patrones financieros que parecen repetirse año tras año. No cambiaron la narrativa interna. Pero cuando esa narrativa cambia, algo poderoso ocurre. La mente comienza a funcionar de forma diferente. Empieza a buscar soluciones. Empieza a imaginar posibilidades. Empieza a percibir caminos que antes parecían invisibles. Un ejemplo fascinante de este principio puede verse en la mentalidad de muchos grandes emprendedores. Cuando Steve Jobs hablaba sobre el futuro de la tecnología, no utilizaba un lenguaje de limitación. Hablaba de cambiar el mundo. Hablaba de crear herramientas que permitieran a las personas expresar su creatividad. Hablaba de construir productos extraordinarios. Ese tipo de lenguaje no era simplemente motivación, era una forma de pensar. Una narrativa que empujaba a su equipo a imaginar posibilidades que antes parecían imposibles. Y esa narrativa fue parte del crecimiento de Apple hasta convertirse en una de las empresas más influyentes de la historia. Algo similar ocurre con Jeff Bezos. Desde los primeros años de Amazon, Bezos repetía constantemente una idea poderosa: pensar a largo plazo. Mientras muchas empresas se enfocaban en ganancias inmediatas, él hablaba del futuro, de expansión, de innovación constante. Ese lenguaje creó una cultura mental distinta, una cultura donde los desafíos no eran obstáculos permanentes, sino etapas dentro de un proceso de crecimiento. Ahora piensa en tu propio lenguaje interno. Cuando aparece una oportunidad, ¿qué tipo de frases aparecen en tu mente? ¿Aparecen frases como ¿eso es demasiado difícil? ¿O aparecen preguntas como ¿cómo podría hacerlo funcionar? La diferencia entre esas dos frases es enorme. La primera cierra la puerta, la segunda abre un camino. Las preguntas poderosas activan partes del cerebro relacionadas con la creatividad y la resolución de problemas. Por eso las personas que prosperan suelen hacer preguntas distintas. No preguntan ¿por qué esto no funciona? Preguntan, ¿qué podría aprender para que funcione? No preguntan, ¿por qué siempre me pasa esto? Preguntan, ¿qué oportunidad hay aquí que todavía no estoy viendo? Este cambio en el lenguaje interno puede parecer pequeño, pero transforma completamente la forma en que la mente interpreta la realidad. Las oportunidades dejan de parecer imposibles. Los problemas se convierten en desafíos interesantes. Las ideas comienzan a multiplicarse. Y poco a poco el cerebro comienza a crear un nuevo patrón mental, un patrón orientado a soluciones, crecimiento y expansión. Pero hay algo todavía más profundo que el lenguaje interno, algo que determina qué tipo de palabras aparecen en tu mente en primer lugar. Tiene que ver con las imágenes que guardas dentro de tu mente, las imágenes que tienes sobre el éxito, el dinero y tu propio futuro. Porque el cerebro humano no solo piensa con palabras, piensa con imágenes. Y esas imágenes pueden actuar como poderosos imanes que atraen ciertas decisiones, ciertos comportamientos y ciertas oportunidades. O pueden actuar como límites invisibles que mantienen tu vida dentro del mismo marco de siempre. En el próximo punto, vamos a explorar cómo esas imágenes mentales influyen en tu capacidad para crear prosperidad y por qué muchas personas intentan cambiar su vida financiera sin darse cuenta de que su imaginación sigue anclada en la escasez. Tema 7. Las imágenes mentales que atraen riqueza o mantienen tu vida en escasez. Hay algo extraordinario en la forma en que funciona la mente humana. No solo piensa con palabras, piensa con imágenes. De hecho, muchos estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro responde con mucha más intensidad a las imágenes mentales que a las ideas abstractas. Cuando imaginas algo con claridad, el cerebro comienza a activar áreas muy similares a las que se activarían si realmente estuvieras viviendo esa experiencia. Eso significa que la forma en que imaginas tu futuro financiero tiene un impacto mucho mayor del que la mayoría de las personas sospecha. Cada persona guarda dentro de su mente una especie de película interna sobre su vida, una narrativa visual que representa lo que considera posible, lo que cree que merece y hasta dónde cree que puede llegar. Algunas personas, cuando piensan en su futuro, imaginan estabilidad, crecimiento, proyectos, expansión. Pueden verse a sí mismas liderando ideas, construyendo negocios, generando impacto. Otras, en cambio, tienen imágenes mentales muy distintas. Cuando piensan en el futuro, su mente reproduce escenas de preocupación, de esfuerzo constante, de limitaciones económicas. Esas imágenes se repiten una y otra vez dentro de la mente,
muchas veces de forma automática, y el cerebro comienza a tomarlas como referencias de realidad. Aquí es donde ocurre algo fascinante. La mente humana tiende a moverse en dirección a las imágenes que repite con más frecuencia. No porque exista una fuerza mágica que atraiga esas situaciones, sino porque esas imágenes influyen profundamente en nuestras decisiones, en nuestra motivación y en nuestra percepción de oportunidades. Si una persona se imagina constantemente en un estado de lucha financiera, sus decisiones tenderán a mantenerla en ese estado. Si alguien se imagina expandiendo sus proyectos y aprendiendo a manejar mayores niveles de prosperidad, su mente empezará a buscar caminos que la acerquen a esa visión. Las imágenes mentales funcionan como un mapa, y sin un mapa claro, es muy difícil llegar a un destino. Muchas personas dicen que quieren prosperar, pero nunca han dedicado tiempo a imaginar con claridad cómo se vería realmente esa prosperidad en su vida. No han construido una visión emocionalmente poderosa de su futuro. Sin esa visión, la mente se queda atrapada en las imágenes del pasado, y el pasado, por definición, ya ocurrió. Las personas que han construido grandes proyectos suelen hablar mucho de visión. No se trata solo de tener metas numéricas o objetivos financieros. Se trata de imaginar con claridad el impacto que quieren crear, el tipo de vida que desean construir y la forma en que su trabajo puede transformar el mundo. Por ejemplo, cuando Walt Disney comenzó a hablar de parques temáticos donde las familias podrían vivir experiencias mágicas, muchas personas pensaron que su idea era demasiado ambiciosa. En aquel momento, el concepto de un parque temático como Disneyland parecía imposible. Pero Disney tenía una visión extremadamente clara de lo que quería crear. Podía imaginarlo, podía describirlo, podía verlo antes de que existiera. Esa capacidad de visualizar un futuro diferente fue una de las fuerzas que impulsaron la creación de uno de los imperios de entretenimiento más grandes del planeta con The Walt Disney Company. La imaginación no era un simple ejercicio creativo, era un motor de acción. Algo similar ocurrió con Elon Musk cuando comenzó a hablar sobre la posibilidad de hacer viajes espaciales comerciales a través de SpaceX. Para muchas personas era una idea absurda, pero Musk tenía una imagen mental extremadamente clara del futuro que quería ayudar a construir. Y esa imagen comenzó a guiar decisiones, inversiones y esfuerzos durante años. Esto revela algo muy importante. Las grandes transformaciones comienzan primero en la mente, pero no solo como pensamientos abstractos. Comienzan como imágenes poderosas que inspiran acción. Ahora imagina lo que ocurre cuando una persona comienza a construir deliberadamente nuevas imágenes mentales sobre su vida financiera. En lugar de verse atrapada en limitaciones, comienza a imaginarse aprendiendo nuevas habilidades, creando valor, colaborando con otras personas, construyendo proyectos que crecen con el tiempo. Esas imágenes no garantizan resultados inmediatos, pero cambian profundamente la forma en que el cerebro responde a la realidad. La motivación aumenta, la creatividad se activa, la mente se vuelve más receptiva a oportunidades. Es como ajustar el enfoque de una cámara. El mundo siempre estuvo lleno de posibilidades, pero ahora comienzan a aparecer con mayor claridad. Sin embargo, todavía existe otro elemento fundamental que conecta todas estas ideas: creencias, emociones, identidad, lenguaje, imágenes mentales. Todo eso influye en una sola cosa: las decisiones. Porque al final del día, la prosperidad no aparece solo por pensar diferente. Aparece cuando las decisiones diarias comienzan a alinearse con una mentalidad de crecimiento. Y en el próximo punto vamos a explorar exactamente eso. Cómo las decisiones aparentemente pequeñas que tomas cada día pueden construir lentamente un camino hacia la abundancia, o mantenerte atrapado en los mismos resultados financieros durante años sin que lo notes. Tema 8. Las decisiones diarias que construyen riqueza, o la bloquean sin que lo notes. Cuando las personas piensan en riqueza, muchas veces imaginan grandes momentos, un negocio exitoso, una inversión extraordinaria, una oportunidad que cambia la vida. Pero la realidad es mucho más interesante y mucho más simple. La riqueza rara vez aparece de forma repentina. En la mayoría de los casos, se construye lentamente, a través de decisiones pequeñas que se repiten durante años. Decisiones tan sutiles que muchas veces pasan desapercibidas. La forma en que administras tu tiempo, la forma en que utilizas tu energía, las habilidades que decides aprender, las conversaciones que eliges tener, las oportunidades que decides explorar o ignorar. Cada una de esas decisiones es como una pequeña semilla. Una semilla por sí sola parece insignificante,
pero cuando se planta todos los días durante años, puede convertirse en un bosque. Las personas que prosperan financieramente suelen tener algo en común. No esperan a que aparezca una oportunidad perfecta. Construyen hábitos que aumentan constantemente su capacidad de crear valor. Por ejemplo, muchos grandes inversionistas han hablado sobre el poder del aprendizaje constante. Cuando Warren Buffett era joven, dedicaba una gran parte de su tiempo simplemente a leer, no porque alguien lo obligara, sino porque entendía que cada libro, cada informe, cada idea nueva ampliaba su comprensión del mundo financiero. Con el tiempo, ese hábito aparentemente simple se convirtió en una ventaja extraordinaria. Mientras muchas personas reaccionaban emocionalmente ante los mercados, Buffett tomaba decisiones basadas en conocimiento acumulado durante décadas. Ese tipo de disciplina intelectual fue una de las bases que lo llevaron a construir Berkshire Hathaway, una de las empresas de inversión más influyentes del mundo. Algo parecido ocurre con los emprendedores que crean empresas innovadoras. No se trata solo de una gran idea, se trata de miles de pequeñas decisiones que fortalecen esa idea día tras día. Cuando Jeff Bezos fundó Amazon, la empresa comenzó en un garaje con recursos limitados. Pero desde el principio, Bezos tomó una decisión fundamental: priorizar la experiencia del cliente. Esa decisión se reflejaba en acciones diarias: mejorar los sistemas, escuchar a los usuarios, optimizar procesos, experimentar con nuevas ideas. Cada pequeña mejora parecía modesta, pero con el tiempo esas decisiones se acumularon hasta transformar completamente la forma en que las personas compran en el mundo. Esto revela un principio muy poderoso: las decisiones diarias crean trayectorias. Y las trayectorias, con el paso del tiempo, crean destinos. Muchas personas quieren cambiar su situación financiera, pero siguen tomando las mismas decisiones que tomaban antes. Quieren resultados nuevos con hábitos antiguos. Quieren prosperidad, pero siguen utilizando su tiempo exactamente de la misma manera. Siguen evitando aprender sobre dinero. Siguen rodeándose de conversaciones que refuerzan la escasez. Siguen postergando proyectos que podrían transformar su vida. El cambio financiero no suele comenzar con un gran evento. Comienza con una decisión diferente, una decisión aparentemente pequeña. Por ejemplo, decidir aprender cada semana algo nuevo sobre inversiones, negocios o creación de valor. Decidir dedicar tiempo a desarrollar una habilidad que el mercado valora. Decidir rodearse de personas que piensan en crecimiento en lugar de limitación. Decidir observar las oportunidades con curiosidad en lugar de con miedo. Cada una de esas decisiones puede parecer mínima, pero con el paso del tiempo producen un efecto acumulativo extraordinario. Los economistas y científicos del comportamiento han estudiado este fenómeno durante décadas. A menudo se le llama el efecto compuesto. Pequeñas mejoras repetidas constantemente pueden producir resultados enormes a largo plazo, pero también ocurre lo contrario. Pequeñas decisiones de descuido financiero, repetidas durante años, pueden mantener a una persona atrapada en ciclos de estrés económico. Por eso la prosperidad rara vez es el resultado de un solo momento brillante. Es el resultado de miles de decisiones alineadas con una visión de crecimiento. Ahora imagina lo que ocurre cuando todas las ideas que hemos explorado hasta ahora comienzan a integrarse. Cuando una persona transforma sus creencias sobre el dinero, cuando resuelve su conflicto emocional con la prosperidad, cuando cambia su identidad financiera, cuando ajusta su lenguaje interno, cuando comienza a imaginar un futuro diferente y cuando sus decisiones diarias empiezan a alinearse con esa nueva mentalidad. Algo muy interesante sucede. La vida comienza a moverse en una dirección distinta. Las oportunidades empiezan a multiplicarse. Las personas correctas comienzan a aparecer. Las ideas fluyen con más claridad. Y el dinero deja de ser un objetivo desesperado, para convertirse en una consecuencia natural del valor que se crea. Pero aún hay una pieza más en este proceso, una pieza que muchos expertos en éxito consideran fundamental. Tiene que ver con algo que influye profundamente en nuestras decisiones, nuestras oportunidades y nuestra mentalidad. Las personas con las que nos rodeamos, porque nadie construye riqueza completamente solo. Las relaciones, los entornos y las conversaciones tienen un impacto enorme en la forma en que pensamos sobre el dinero. Y en el próximo punto vamos a explorar cómo el entorno que eliges puede acelerar tu crecimiento financiero o mantenerte atrapado en las mismas limitaciones durante años sin que lo notes. Tema 9. El entorno invisible que multiplica tu riqueza o limita tu futuro financiero.
Hay una fuerza silenciosa que influye en tus resultados financieros mucho más de lo que la mayoría de las personas imagina. No es tu inteligencia, no es tu talento, ni siquiera es solo tu esfuerzo, es tu entorno, las personas con las que hablas, las ideas que escuchas todos los días, las conversaciones que se repiten en tu círculo cercano. Todo eso crea un clima mental que puede impulsar tu crecimiento o mantenerlo limitado. Piensa en esto por un momento. Si una persona pasa la mayor parte de su tiempo rodeada de conversaciones sobre problemas, crisis, dificultades económicas y miedo al futuro, su mente comienza a adoptar ese mismo marco mental. Las posibilidades parecen más pequeñas, las oportunidades parecen más riesgosas, el mundo parece más limitado. Pero cuando una persona comienza a rodearse de personas que hablan de proyectos, ideas, aprendizaje, innovación y crecimiento, algo completamente distinto ocurre. La mente se expande. Las preguntas cambian. Las perspectivas se amplían. Las oportunidades comienzan a parecer alcanzables. No se trata de optimismo ingenuo, se trata de influencia psicológica. Los científicos del comportamiento han descubierto que los seres humanos somos profundamente influenciables por los grupos con los que convivimos. Nuestras decisiones, hábitos e incluso expectativas sobre el futuro se moldean constantemente por el entorno social. Esto explica por qué muchas personas experimentan cambios tan profundos cuando entran en nuevos ambientes profesionales o empresariales. De repente empiezan a escuchar conversaciones diferentes, ideas diferentes, historias de personas que han creado proyectos, construido empresas o transformado industrias, y poco a poco su mente comienza a recalibrar lo que considera posible. Por ejemplo, cuando Mark Zuckerberg era estudiante en la Universidad de Harvard, se encontraba rodeado de un entorno lleno de creatividad tecnológica y ambición intelectual. Ese tipo de ambiente estimula ideas que en otros contextos tal vez nunca habrían surgido. Fue en ese entorno donde comenzó a desarrollar lo que más tarde se convertiría en Meta Platforms, una de las redes sociales más influyentes del planeta. No fue solo una cuestión de talento individual. El entorno jugó un papel importante al alimentar una cultura de innovación constante. Algo similar ocurrió en Silicon Valley, un lugar que durante décadas se convirtió en un imán para emprendedores, ingenieros e inversionistas. Cuando muchas mentes creativas se reúnen en un mismo lugar, las ideas se multiplican. Las conversaciones generan nuevas perspectivas. Los proyectos evolucionan más rápido. Por eso empresas como Google, Apple y Tesla crecieron dentro de un ecosistema donde la innovación era parte del aire que se respiraba. Esto no significa que tengas que mudarte a un centro tecnológico para transformar tu vida financiera, pero sí significa que el entorno que eliges influye profundamente en tu mentalidad. Las conversaciones que escuchas todos los días pueden alimentar tus sueños o debilitarlos. Las personas que te rodean pueden inspirarte a crecer o reforzar tus miedos. Por eso muchas personas que transforman su realidad financiera toman decisiones conscientes sobre su entorno. Empiezan a buscar comunidades de aprendizaje. Empiezan a escuchar a personas que piensan de manera expansiva. Empiezan a consumir contenidos que estimulan nuevas ideas. Empiezan a tener conversaciones diferentes. No se trata de abandonar a las personas que forman parte de tu vida. Se trata de ampliar tu entorno mental, de permitir que nuevas perspectivas entren en tu mundo. Cuando eso ocurre, algo muy interesante sucede. Tu mente comienza a adaptarse a nuevas referencias. Lo que antes parecía imposible empieza a parecer desafiante, pero alcanzable. Lo que antes parecía arriesgado comienza a parecer una oportunidad interesante. Y poco a poco tu identidad, tus decisiones y tus expectativas comienzan a evolucionar. Las personas que prosperan suelen tener una característica en común. Se exponen constantemente a entornos que estimulan el crecimiento. Libros que expanden su pensamiento, mentores que comparten experiencia, conversaciones que desafían sus límites mentales. Porque saben algo muy importante. La mente humana es como un jardín. Lo que siembres en ella, crecerá. Si se siembran ideas de miedo, crecerá la escasez. Si se siembran ideas de expansión, crecerán las oportunidades. Pero ahora llegamos al punto final de este viaje mental. Hemos hablado de creencias, emociones, identidad, lenguaje, imágenes mentales, decisiones y entorno. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si realmente quieres desbloquear tu relación con el dinero, ¿qué cambio debes hacer a partir de hoy? Porque entender estos principios es poderoso, pero el verdadero cambio comienza cuando decides aplicarlos.
Y en el último punto, vamos a reunir todas estas ideas en una comprensión profunda que puede transformar completamente la forma en que ves la prosperidad. Una comprensión que muchas personas descubren demasiado tarde, pero que, cuando la entiendes a tiempo, puede abrir puertas que antes parecían cerradas. Tema 10. El momento en que decides dejar de bloquear tu dinero. Después de todo lo que hemos explorado juntos en este video, hay una verdad que comienza a volverse muy clara. El mayor bloqueo para la riqueza casi nunca es externo. No es el país donde naciste, no es la economía del momento, no es la falta de oportunidades. El mayor bloqueo casi siempre ocurre dentro de la mente, en las creencias que aprendimos sin cuestionar, en los miedos que nunca analizamos profundamente, en las historias que repetimos sobre quién somos y hasta dónde podemos llegar. Durante este viaje, hemos visto cómo la mente puede convertirse en un filtro que limita lo que percibimos del mundo. Hemos visto cómo las emociones pueden sabotear decisiones sin que nos demos cuenta. Hemos visto cómo la identidad personal puede actuar como un techo invisible para nuestra prosperidad. También descubrimos cómo el lenguaje interno, las imágenes mentales, las decisiones diarias y el entorno que nos rodea influyen profundamente en nuestra relación con el dinero. Y cuando todas esas piezas se unen, algo muy importante se vuelve evidente. El dinero no responde solo al esfuerzo. Responde a la forma en que pensamos, sentimos y actuamos en relación con el valor que creamos en el mundo. Las personas que construyen prosperidad no son necesariamente las más inteligentes ni las más afortunadas. Son las que logran alinear su mentalidad con sus acciones. Son las que dejan de luchar contra sus propias creencias limitantes. Son las que empiezan a ver el dinero como una consecuencia de crear valor, aprender constantemente y tomar decisiones valientes. Piensa por un momento en algo que comparten muchas de las personas que han construido grandes empresas. Cuando Jeff Bezos comenzó con Amazon, el comercio electrónico era un territorio incierto. Cuando Elon Musk apostó por empresas como Tesla y SpaceX, muchas personas pensaban que sus ideas eran demasiado arriesgadas. Cuando Sara Blakely empezó su empresa, ni siquiera tenía experiencia en la industria que estaba a punto de transformar. En todos esos casos, hubo algo en común. No esperaron a sentirse completamente seguros. No esperaron a que el mundo garantizara el resultado. Tomaron una decisión interna. Decidieron creer que el crecimiento era posible. Decidieron actuar incluso cuando existía incertidumbre. Decidieron convertirse en personas capaces de crear oportunidades en lugar de esperar a que aparecieran. Y ese es el punto donde todo comienza a cambiar. El momento en que decides dejar de ver el dinero como un enemigo, como algo difícil o como algo reservado para unos pocos. El momento en que empiezas a verlo como una herramienta que amplifica tu capacidad de crear, aprender y contribuir. Porque el dinero, en esencia, es una consecuencia del valor. Cuanto más valor aprende una persona a crear en el mundo, más posibilidades tiene de atraer prosperidad. Valor en ideas, valor en soluciones, valor en proyectos que mejoran la vida de otras personas. Cuando cambias tu enfoque hacia la creación de valor, la relación con el dinero empieza a transformarse. Dejas de perseguirlo con ansiedad, empiezas a construirlo con intención, y esa diferencia cambia completamente el juego. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy importante. Si el mayor bloqueo para la prosperidad puede estar en la mente, ¿qué pasaría si hoy decides liberarte de ese bloqueo? ¿Qué pasaría si empiezas a cuestionar las creencias que te han limitado durante años? ¿Qué pasaría si comienzas a imaginar una vida donde el crecimiento financiero es una extensión natural de tu aprendizaje, tu creatividad y tu capacidad de aportar valor? Muchas de las grandes transformaciones personales comienzan con una decisión aparentemente pequeña. La decisión de pensar diferente. La decisión de actuar de forma distinta. La decisión de dejar de aceptar historias limitantes como si fueran verdades absolutas. Tal vez no cambies tu realidad financiera en un solo día, pero cuando tu mentalidad comienza a transformarse, tus decisiones comienzan a transformarse también. Y cuando tus decisiones cambian, tu trayectoria cambia. Las oportunidades empiezan a aparecer donde antes no las veías. Las ideas comienzan a fluir con mayor claridad. Las conversaciones que tienes empiezan a abrir nuevas puertas. Y poco a poco, paso a paso, tu vida comienza a moverse en una dirección diferente. Una dirección donde la prosperidad deja de parecer un sueño distante y comienza a convertirse en una posibilidad real. El error mental que bloquea el dinero no tiene que seguir controlando tu historia. Puedes reconocerlo, puedes cuestionarlo,
puedes transformarlo. Y cuando lo haces, descubres algo que muchas personas pasan años buscando, que la mayor puerta hacia la prosperidad nunca estuvo completamente cerrada. Solo estaba esperando que decidieras abrirla. Si este video despertó algo dentro de ti, no lo ignores, porque a veces una sola idea puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida, tu dinero y tu futuro. Si sentiste que alguna de estas reflexiones habló directamente contigo, escribe en los comentarios una palabra muy poderosa: prosperidad. Quiero leer tus reflexiones y saber qué parte de este video te hizo pensar diferente sobre el dinero. Y si este contenido te ayudó a abrir la mente hacia nuevas posibilidades, asegúrate de suscribirte al canal El Milagro del Éxito, porque aquí seguimos explorando los principios más poderosos de éxito, abundancia, mentalidad millonaria y crecimiento personal que pueden transformar tu realidad. También te invito a darle like al video, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que tal vez hoy están luchando con las mismas dudas y bloqueos mentales sobre el dinero. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. A veces una idea en el momento correcto puede cambiar el rumbo de toda una vida. Gracias por estar aquí. Y recuerda algo muy importante: la prosperidad comienza primero en la mente. Nos vemos en el próximo video.